Buenos días, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de Un Café con del año 2022, en el que intentaremos ampliar la frecuencia de los mismos. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, o AIT Madrid, tiene como objeto tratar temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestros invitados e invitadas. En nuestro café de hoy estrenamos la sección de Perspectivas TIC, donde nos daremos la oportunidad de reflexionar mirando al horizonte, pero siempre con las luces largas en este caso y desde diferentes ángulos. Para arrancar la sección, comenzamos desde la perspectiva de la regulación, como el marco de referencia en el que se desarrolla nuestro mercado único en la Unión Europea. Nos sumergiremos a intentar responder cuestiones como qué y para qué se regula, dónde estamos en este momento, qué retos afrontamos y qué estrategias cabría poner en marcha. Para ello, no podríamos contar con nadie mejor que con quien lo diseñó, lanzó y posteriormente aplicó ampliamente en Latinoamérica, esto sí, ya como actor del mercado. Recibimos a nuestro invitado Javier Nadal. Buenos días, Javier. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Es un gran placer estar en esta casa, aunque sea virtual, en nuestra casa enorme. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Javier, por estar con nosotros. Espero que tengas el café preparado. Aquí lo tengo. ¿Vale? Excelente café. Para, para tomarlo en medio del diálogo. Bueno, don Javier Nadal Ariño es ingeniero de telecomunicación, expresidente de Telefónica Argentina y del Perú, y director general de regulación en Telefónica LATAM. Anteriormente fue director general de telecomunicaciones entre 1985 y 1995. Desde 2011 ocupa el puesto de presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Antes de comenzar con el diálogo, quería recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email comunicación@aitm.es. Y estas preguntas serán respondidas al final. Javier, comenzamos. La regulación en Europa es una seña de identidad propia de nuestra cultura, también para las telecomunicaciones y la sociedad de la información. ¿Qué se perseguía con la regulación? ¿Hubo logros importantes? La regulación en Europa ha sido, en realidad, yo diría, la regulación en el sector de telecomunicaciones va unido al propio desarrollo. Desde el principio, siempre las telecomunicaciones han tenido, yo creo que dos características. Primero, que se han basado en los avances científicos de cada momento, pero segundo, que han estado ligados a la regulación indefectiblemente, porque piénsese que a la regulación y al acuerdo internacional. El primer servicio de telecomunicación que se inventa es el telégrafo, y el telégrafo no tiene sentido si no se une, si no se hace un acuerdo internacional donde se elige el código Morse, se eligen los protocolos de comunicación. Es decir, siempre hace falta, como mínimo, una coordinación y una regulación. Pero es que además, desde el primer momento, se enfoca a temas tan sustanciales como el secreto de las comunicaciones. En el primer convenio telegráfico, que es de 1865, uno de los principios es mantener el secreto, el compromiso de los estados en mantener el secreto de las comunicaciones. Y por lo tanto, siempre hay un valor, digamos, de aspectos regulatorios y de compromiso internacional. Pero además las telecomunicaciones, por su desarrollo como un servicio público, pues siempre, digamos, digamos que son una de las actividades que se interpreta como un monopolio natural.
y eso implicaba pues una regulación, porque una de las cosas en las que se ha basado el desarrollo de los países ha sido precisamente el valor económico y el evitar los monopolios. O sea, el monopolio es como el enemigo del desarrollo económico. Y para evitar el monopolio, como es un servicio público y es un monopolio que entonces se define como natural, pues hay que regularlo. Entonces, por lo tanto, es importantísimo la regulación para que un servicio público cumpla sus objetivos. Es decir, siempre ha sido una seña de identidad del sector, efectivamente. Pasa que en los últimos tiempos se da la vuelta a la cuestión. Ya no es solo mantener, o sea, se pasa del monopolio regulado a tratar de que el monopolio desaparezca y se hace todo un esfuerzo por cumplir y conseguir este objetivo para hacer que los precios bajen, que el mercado se mueva y efectivamente se consigue un gran avance. Yo creo que no tanto porque el monopolio desaparezca, porque cuando los monopolios son naturales es difícil que dejen de serlo, pero lo que sí ha ocurrido es que han aparecido nuevas formas de operar, por ejemplo, los móviles, el espectro radioeléctrico permite la existencia de muchos operadores y ahí desaparece la condición de monopolio natural y ha sido en realidad más, desde mi punto de vista, la capacidad de los móviles para tener muchos operadores que la capacidad de destruir, por así decir, el monopolio natural de la red fija, que en buena parte pues lo sigue siendo. Pero vamos, que efectivamente la regulación ha sido clave para regular el monopolio y para deshacerlo. Y no nos podemos quejar de los impactos que en los últimos tiempos se han conseguido, porque las telecomunicaciones han contribuido al desarrollo de la actividad de todo tipo, pero también a hacerlo a precios cada vez más baratos. Y eso otros monopolios naturales no pueden estar igual de orgullosos como nosotros en ese aspecto, ¿no? Sí, este mercado regulado europeo iba bien, los servicios mejoraron, los precios al consumo bajaron, nuestras telecos se expandían internacionalmente y crecían en valor. Pero sucedió algo que lo cambió todo. ¿Qué ocurrió en tu opinión? Bueno, yo creo que precisamente si seguimos con la teoría del monopolio natural y si ponemos la vista en que el desarrollo, digamos, de los países y de la economía se ha basado en impedir la aparición de monopolios y si era inevitable regularlos, ese mismo principio es el que yo creo que ahora mismo que ha actuado en sentido contrario en los últimos tiempos, porque con la revolución digital ha traído el fenómeno de las redes a escala global y los negocios que funcionan en la red por el propio efecto red tienen una tendencia a monopolizar más que cuando no funciona en red. Es decir, las redes sociales, desde la aparición de Internet, cualquier primer entrante en una actividad, pues prácticamente toma el control de la actividad, porque el efecto red multiplica enormemente la ventaja del primero con el segundo y del segundo con el resto. Por lo tanto, ese impacto monopólico, que es, en mi opinión, más agresivo de lo que era el monopolio cuando es por recursos escasos como es la red telefónica o como son pues, los monopolios naturales históricos como el de la energía eléctrica. Las nuevas formas de monopolio que surgen de la red son muchísimo más agresivos y de hecho se convierten en monopolios mundiales. Y esos monopolios mundiales además tienen un problema, es que no tienen quien los controle. Como es global y sobrepasa las fronteras de los países, pues no hay una autoridad mundial que lo pueda controlar. Es más, no hay esa autoridad y tampoco parece que haya habido ganas de controlarlo. Entonces yo creo que ese impacto, ese efecto
ha puesto como el signo de, digamos, a la hora de repartir papeles de héroes y villanos, el héroe ha sido el que ahora crea el monopolio y el villano es el que ha destruido o ha deshecho su monopolio. Y nos hemos quedado con unos papeles torcidos. Y si, por ejemplo, hace 20 años o incluso 30 años, cuando el desarrollo tecnológico iba avanzando, la estrella del desarrollo tecnológico eran las empresas de telecomunicación y eran las consideradas las tecnológicas, tenían todo el futuro por delante. En cambio, ahora cuando vemos incluso las acciones de las empresas o los sectores que el mercado define, el sector tecnológico, ya nadie ve en el sector tecnológico, que es el sector, digamos, de valor económico. En ese sector nadie ve a las operadoras, por ejemplo, o a los clásicos operadores o actores del mundo de las telecomunicaciones. A esos actores los vemos en el sector teleco, que ya está visto como una utility. Con lo cual, en los últimos 20 años hemos perdido categoría. Hemos pasado de ser operadores, agentes del sector de máximo desarrollo a ser agentes utility de soporte. Y eso es lo que me parece verdaderamente lamentable que haya ocurrido y que se haya dejado que ocurra, porque no solo es el factor red, también es el factor de que este negocio funciona con unas características que son nuevas y que no son la transacción normal de un servicio o un producto a cambio de un dinero, sino que hemos tardado en darnos cuenta que aquí la transacción era un valor a cambio de unos datos de personas, es decir, la gratuidad detrás de la gratuidad de un servicio había una transacción o una serie de transacciones que no se monetizan fácilmente, pero sí las monetiza el que tiene ese monopolio. Entonces estamos en una situación completamente diferente que se ha generado precisamente por el efecto red y porque el producto son los datos de los usuarios. Con la pandemia esto parece que incluso se ha podido agudizar más todavía, ¿no? Bueno, la pandemia yo creo que lo ha puesto en evidencia. Yo creo que si vemos qué ha ocurrido en la pandemia, yo creo que en la pandemia ha habido primero un sector que es el sector sanitario que ha dado lo mejor y todo lo que podía para salvarnos a todos, y eso es el primer sector. Pero también ese sector, alrededor del sector sanitario, está el sector farmacéutico, que ha sido capaz de elaborar unas vacunas y remedios, pero sobre todo vacunas en brevísimo plazo y con ayuda de la tecnología. Ese es un sector. Hay otro sector que es el de telecomunicaciones, que ha demostrado con la capacidad de sus redes que el mundo podía seguir existiendo y podía seguirse manteniendo casi al 100% gracias a las telecomunicaciones, y un sector que a través de las telecomunicaciones, pues el del ocio, el de las plataformas, como ahora que estamos utilizando y tal, que han completado y han podido utilizar esas magníficas redes de las telecomunicaciones para mantener vivo el mundo, ¿no? y la actividad económica. Es decir, ha habido el sector salud, el sector telecomunicación y el sector del ocio o de las plataformas digitales. Bueno, esos tres sectores son los que han salvado al mundo. Dos de ellos han tenido una valoración, digamos, el mercado los ha reconocido y han tenido unos impactos económicos positivos, y el tercero, que es el de las telecomunicaciones, no ha tenido ningún impacto positivo. Incluso vemos que hay dificultades en algunos actores importantes históricos, con lo cual algo raro ha pasado ahí, y lo que ha pasado, en mi opinión, es que se ha puesto en evidencia que efectivamente estamos en un modelo equivocado, donde no se reparten adecuadamente
los beneficios de la actividad en la que estamos todos comprometidos. Víctor, no. Sí, decía que por lo tanto parece que las telecos han pagado la fiesta. Tenemos unas redes muy sólidas, hemos cambiado de paradigmas de uso de las redes e incluso nuestra vida, nuestros trabajos, y sin embargo el valor añadido se está concentrando en otros actores, ¿no? Efectivamente. Claro, estos actores que son los que manejan el dato, y para manejar el dato, pues técnicamente le llamamos algoritmos, ¿no? O programas, como les hemos llamado toda la vida. Sí. Entonces, ¿cómo se tratan esos datos? Hasta ahora los programas eran pues algo que cada cual elaboraba, que como no estaban expuestos tan públicamente, pues digamos que nunca se pensó quizá en la necesidad de tenerlos que difundir o explicar o publicar cómo estaban hechos. Ahora, sin embargo, estos algoritmos son los que controlan el comportamiento de muchas actividades que hay en la red. ¿Qué se puede hacer para regular la ética en los algoritmos en nuestro espacio de la Unión Europea? ¿Estamos preparados? Yo creo, vamos a ver, no estamos preparados inmediatamente porque no lo hemos hecho, es decir, pero estamos preparados para hacerlo. Yo creo que lo primero, lo que hace falta es voluntad, entender que es algo que no se puede dejar al albur de lo que ocurra en el mercado, que son datos, que son cuestiones muy sensibles y que hay elementos para poderlo controlar. Entonces, lo que hace falta en primer lugar es definir la voluntad de hacerlo. Y a partir de ahí lo vamos a hacer seguro, porque lo que sí sabemos hacer en los países avanzados y lo que la cultura nos ha enseñado es que una vez que se plantean, primero hay que plantear los objetivos y luego los instrumentos, y por supuesto que dar un instrumento que lo puede hacer. Quiere decir, por ejemplo, cuando se empezó con en la regulación o la desregulación para deshacer los monopolios, lo que se hizo fue definir ese objetivo y crear unos órganos reguladores que tenían muy bien definida la misión. Si a esos órganos reguladores o a los que sean se les define la misión de defender la ética, determinados conceptos de la ética, hay que definir qué conceptos son los que hay que proteger, y a partir de ahí los órganos reguladores van a trabajar siempre naturalmente que tengan a las personas adecuadas, que las van a tener, porque ya no es una cuestión solo técnica ni económica, no es solo tecnológico y económico como ha sido en general pues el control de los reguladores hasta ahora, es también filosófico y de principios. Y eso no es nuevo, porque lo decíamos al principio, los principios están en la base de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, el primer convenio de telegrafía internacional de 1865, incluye entre los pocos artículos del convenio defender el secreto o comprometerse en el secreto de las comunicaciones. Eso está ahora en las constituciones. Hay que leerse el artículo 18 de nuestra Constitución, y ahí no solo habla de la defensa del secreto de las comunicaciones, como incluso dice que se puede limitar o intervenir en la actividad de la informática para garantizar el derecho a la propia imagen y el secreto no solo de las comunicaciones, sino de la persona, ¿no? Es decir, esos principios están ya en la Constitución. Solo hace falta definirlos y poner unos órganos a pensar qué hay que hacer para que eso surta efecto. Yo creo que estamos preparados. Y no debemos dejar de pensar en el impacto de nuestras actividades. Creo que es fundamental. Sí, porque estamos viendo cómo esta filosofía o esos principios, ¿no?, del humanismo europeos, ¿no?, que nuestra democracia, etcétera, que a veces vemos con un poco de reojo cómo podemos verla puesta en
en peligro, ¿no? Por todo esto. Es decir, que la necesidad, como comentas, es inmediata y tendríamos capacidad por hacerlo. Ahora falta ver un poco cómo los otros bloques, los otros actores, como China, Estados Unidos y los monopolios naturales de los datos, pues cómo están dispuestos a acoger esta regulación. Lo que pasa es que cuando hay dificultades, no sé, quizá ha ocurrido algo también con el tema impositivo, que al final ha sido resuelto o se ha iniciado la resolución a través de la OCDE, pues igual algún tipo de acuerdo de este tipo sería oportuno. No, yo estoy seguro que no solo es oportuno, es necesario y yo creo que va a llegar. De hecho, yo confío mucho también en los Estados Unidos. Han sido los primeros que regularon o desregularon las telecomunicaciones y son los primeros que están ya planteándose la cuestión de los supermonopolios mundiales. Es decir, en todo el mundo los principios democráticos están en la base, no digo en todo el mundo, pero en general, en los bloques en los que hemos vivido y que son el desarrollo, la causa del desarrollo mundial, esos principios están ahí. Es verdad que ahora atravesamos una época un poquito más compleja con estas cuestiones de principios, pero las aguas volverán a su cauce. Hay otra cuestión que me parece interesante, pensando en cómo hemos ido evolucionando. Recuerdo cómo hace como 30 años, cuando la tecnología de la información empezaba a ser ya evidente, la revolución tecnológica, Internet ya estaba pues ganando terreno y tal, se acuñó un concepto que era la nueva economía. Había aparecido una nueva economía. Nadie sabía muy bien por qué, pero llamaba la atención que las empresas de esta nueva economía apenas tenían ingresos, pero en cambio tenían unas valoraciones en bolsa altísimas. Luego vino el pinchazo de la burbuja y todas estas cosas, pero realmente aquello generó el concepto de nueva economía. Luego muchos decían, bueno, ¿por qué la economía siempre es la misma? ¿Por qué va a ser nueva? Aquello incluso ha quedado en algunos nombres, en cosas, la nueva economía sigue como una especie de eslogan, pero si lo pensamos, esa nueva economía es justo lo que ahora mismo existe y no conocemos bien, porque ahora mismo la base de esas grandes actividades del mundo tecnológico, como decimos, está basada en un intercambio desigual y que no conocemos bien, porque se ha basado en la gratuidad. La gratuidad es prácticamente, teóricamente, no circula dinero, pero sí que circula mucho valor y es un valor desequilibrado donde el usuario que recibe la ventaja de participar en una red social o de poder acceder a muchos puntos de información y que lo valora mucho eso, lo hace a cambio de dejar rastrear el uso que uno hace sin saber cuánto es el valor de esa parte, con lo cual se está haciendo una transacción de dos aspectos que los que participan en ese mercado, por lo menos los usuarios, no son conscientes de que ahí hay un valor económico. Solo piensan que hay un valor de utilización, de uso para él, pero hay un valor económico. Bueno, pues entender todo ese procedimiento, entender cuál es ese valor es muy importante. Y eso a mí me llama la atención que no haya grandes facultades de economía o lugares de pensamiento donde estén tratando o donde se conozcan cómo se genera el valor en ese nuevo mercado. Y no lo sabe nadie. Los estados tienen dificultad para cobrar impuestos sobre estas actividades porque no saben ni cómo evaluarlo. Antes, cuando hablábamos de telecomunicaciones o de telefonía, pues era muy fácil. Yo recuerdo cuando era delegado del gobierno en Telefónica y teníamos que discutir sobre las tarifas, era muy fácil saber tantos abonados, a tanto el abono, por tantos minutos a tanto el minuto, pues daba una serie de ingresos
y se veía, y a partir de ahí tenías todos los elementos del modelo de negocio. En el modelo de negocio actual nadie sabe cómo, o sea, se sabe que hay mucho valor porque se ve luego al final la desproporción o las posibilidades de esos grandes monopolios, pero nadie sabe ni cómo se generan ni dónde se generan. Entonces, estamos viviendo en la sociedad de la información con la sociedad más desinformada de la historia. No sabemos cómo se genera ese valor, pero me parece que ese sería un punto también importantísimo de desarrollar, de crear lugares de estudio del mercado, de cómo se genera, de quién es el que genera el valor y si está bien retribuido. Y ese es el valor de los datos, en definitiva. Bueno, esto ya es lo tradicional, ¿verdad? Es ver entre estados y operadores de mercado tratar de llegar a un acuerdo, los estados aplicando la regulación, pero aquí estás llamando a otros agentes. Puede ser la sociedad civil, este agente que equilibre este balance con los monopolios naturales mundiales. Bueno, yo creo que la sociedad civil lo que tiene un papel muy importante a jugar, porque los actores históricos, por esto mismo que decimos, si en la relación entre el Estado y el mercado ahora está desequilibrada en el sentido de que el mercado, o sea, no hay Estado que pueda confrontarse a ese mercado. Si el mercado es mundial y los beneficios se obtienen en un ámbito mundial, no hay un Estado mundial que pueda ahí generar un contrapeso. Yo creo que corresponde a la sociedad civil por lo menos poner en evidencia esas lagunas. La sociedad civil me parece importantísimo en un momento en el que los actores le sobrepasan a los estados incluso, por lo menos ser la voz, la expresión de poner en evidencia esas distorsiones para que desde un punto de vista o a nivel de país o a nivel de bloques, como ya estamos, pues se tome conciencia de esa situación. Me parece que la sociedad civil siempre le ha correspondido el papel de legitimar la situación, de legitimar la relación entre las instituciones y la sociedad, ¿no? Y por tanto creo que ahora es un momento difícil porque digamos, el mundo se ha globalizado, pero en cada sitio hay que sacar adelante los problemas que hay, ¿no? Y creo que la sociedad civil es fundamental. Muy bien, pues hemos agotado el tiempo de esta primera parte de diálogo. Con ello, quiero recordar y hacer un pequeño paréntesis que este café podrá verse también en cualquier momento desde el canal de YouTube y de nuestra página web de AID Madrid. Damos paso a la redacción que ha estado recibiendo preguntas de nuestros espectadores. Hola, Malú. Hola, buenos días. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que nos habéis mandado un montón de preguntas. Yo creo que, Javier, te vamos a tener después que mandar un email porque hay muchas preguntas que no creo que nos dé tiempo a poder responder. Bueno, yo voy lanzando algunas de las que han llegado. En primer lugar, nos preguntan que, dada tu gran experiencia en la gestión del despliegue de fondos europeos de ayuda a la digitalización, ¿consideras que estamos preparados para gestionar y aplicar los nuevos fondos europeos? Bueno, es una buenísima pregunta. Yo creo que yo estoy preocupado porque los fondos son
un instrumento fundamental para salir de la crisis y para resolver problemas que teníamos pendientes, en particular el de la digitalización. Pero bueno, todos tenemos muchas expectativas. Sabemos que desde el gobierno nos están tomando pues muy en serio, como es lógico, la cuestión, pero está tardando en que todos tengamos a la vista los instrumentos para poderlo hacer. Yo desde el ámbito de la Asociación Española de Fundaciones, donde estoy y estamos trabajando porque esta situación, digamos, para que esto nos ayude a entrar en la transformación digital de manera global. La digitalización ha sido muy importante, la existencia de las redes nos ha permitido progresar durante este periodo de la pandemia, ha sido un acelerador para la transformación digital, pero también ha sido un acelerador para ver dónde tenemos las debilidades. Las debilidades están precisamente en que el mundo sea, se está digitalizando mucho más deprisa. Tenemos que entrar y no estoy seguro de que tengamos, digamos, el tiempo suficiente o la capacidad suficiente de poderlo resolver. O sea, tengo el temor. Estoy seguro de que saldremos adelante, porque estamos todos trabajando, pero estamos un poco, yo diría que en este momento estamos un poco perdiendo el tiempo. Estamos ya preparados, hemos visto dónde están nuestras debilidades, sabemos que están los recursos, que están preparando los instrumentos, pero esos instrumentos no están llegando, no los acabamos de ver. Pero bueno, creo, globalmente soy optimista. Pesimista en el corto plazo, en lo inmediato, optimista en el final. Fenomenal. Luego también nos está preguntando en cuanto a nivel de la formación del ingeniero de telecomunicación, ¿qué añadirías o qué quitarías en estas carreras, en estos grados que están estudiando los alumnos actualmente? Bueno, yo creo que la carrera y la profesión de telecomunicación es una profesión, digamos, que no ha parado de expandirse, como no ha parado de expandirse la sociedad de la información. En ese sentido, creo que tenemos que tener todos los elementos, por supuesto, toda la parte de algoritmos, creo que hay que incorporarlo más en la base del conocimiento, pero no solo la parte tecnológica. En la parte tecnológica siempre, digamos, hemos estado abiertos y hemos sido capaces de incorporar todo lo que está ocurriendo. En buena parte hemos sido generadores de muchas de las cosas que han ido pasando, pero también hay que incorporar una visión, podríamos decir, más, pues como pasa en la regulación. La regulación no es una cuestión solo económica cuando se habla de regulación económica, ni es solo tecnológica, ni es solo jurídica, pero es las tres cosas y esos conceptos que tengan que ver con los aspectos jurídicos, los aspectos económicos y los aspectos filosóficos y éticos, creo que deberían incorporarse. Es decir, no solo somos autores de procesos y productos tecnológicos, sino que también nos interesa y debemos preocuparnos por para qué son esos productos, estos servicios y cómo actúan, sobre todo en cosas tan sensibles como es la intimidad, los datos personales, el secreto de las comunicaciones, eso que ha formado parte siempre de nuestra manera de ser y de participar en la sociedad, tenemos que seguir preocupados en las nuevas formas de pensar en eso. No podemos pensar que defendemos, digamos, el secreto de las comunicaciones telefónicas cuando las comunicaciones telefónicas ya prácticamente no existen y todas las comunicaciones van por otros derroteros. Y todo eso tiene que formar parte de la deontología profesional. Creo que la deontología es algo que debería, pensar sobre cuál es nuestra deontología es algo que no podemos olvidar y que tenemos que incorporar más.
desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Víctor, ya cuando quieras. No te oímos, Víctor. Muy bien, pues nos vamos acercando ya a la hora límite y vamos terminando este interesantísimo diálogo. Muchísimas gracias, Javier Nadal, por acompañarnos. Muchísimas gracias por haber hecho de maestro de ceremonias y de conductor de esta entrevista. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Recordad que en el email comunicación@aitm.es podéis enviar vuestras sugerencias de temas que queréis que se traten en futuros cafés con. Con esto, pues con el saludo y nuestro café con, nos despedimos y damos el último sorbo en el que hemos saboreado esta magnífica tertulia y el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme y os felicito también por la iniciativa esta. Y así que feliz café y hasta siempre. Gracias. Un honor, Javier. Gracias.